Saludos, muy buenos días amigos del noticiero. Aquí en nuestro espacio Conociendo al Candidato saludamos a Carlos Rabascal, es candidato a la presidencia de la República por el Partido Izquierda Democrática, y vamos a pedirle primero de modo sucinto que nos cuente su hoja de vida profesional y por supuesto en la vida pública del país. Buenos días. Gonzalo, qué gusto verte, muy buenos días, y entro directo porque sé que el tiempo en televisión es oro. Guayaquileño, 64 años, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, con estudios en consultoría política y gobernabilidad, y adicionalmente también con estudios en temas de economía para el desarrollo, especializado en economía social y solidaria, y viviendo en Quito desde hace 11 años. Y algún tiempo en la televisión también, ¿no? Pues sí, acabo de entrar al estudio en TC, donde aquí nació Pulso Político, mi programa que era mi bebé engreído, así que me siento en casa. ¿Y la política activa desde cuándo y de qué manera? La política activa tuve un paso en el sector público, en el gobierno de Sixto Durán Ballena entre el año 92 y 93, en lo que se llamaba en aquel entonces Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo, y después ya en la vida política de primera línea, ya como actor político, llamemos así, inicié en el 2019, en el 2021 candidato a la vicepresidencia de la República por una alianza llamada Unión por la Esperanza, y ahora afiliado por primera vez en la Izquierda Democrática, en una organización política, y candidato a la presidencia de la República, listas 12. ¿Qué encontró en la Izquierda Democrática Carlos Rabascal? ¿Qué nos encontramos, diría yo? A ver, justo hoy día estuve más temprano en una entrevista en el programa de radio que decía César Férez Corredo, me dice, es que yo a ti siempre te he ubicado como socialdemócrata, y ese es el tema, la justicia social en términos de derechos fundamentales, educación, salud, trabajo, y justicia social con libertad, que es una democracia, articulando, determinando un rol del Estado en términos de regulación, de política pública, control y evaluación, y un sector público potente, la articulación de lo público con lo privado. El motor de la economía debe ser el sector productivo, el sector privado, y el sector público es el regulador. Esa dinámica de mercado-estado, esa vieja dicotomía de la época de antes de la caída del muro de Berlín y de la perestroika, ¿sigue funcionando hoy o no tiene sentido? ¿O cómo se reconstruye una visión en esa línea? A ver, yo creo que todas estas filosofías y todas estas visiones tienen también que articularse a la realidad de cada uno de los países, ¿no? Y en ese sentido, a ver, no podemos desaparecer el Estado, porque si no, ¿quién determina el ordenamiento de una sociedad, de un Estado, de una república? Pero sabemos que el constructor de riqueza y el generador de empleo es el sector productivo. Por tanto, Estado, público, y sector privado, productivo, dentro de lo urbano y de lo rural, tienen que coexistir, y por tanto el uno se complementa con el otro. ¿Carlos Rabascal defendería la dolarización? ¿Protegería la dolarización? Definitivamente. La dolarización... Mira, si bien es cierto, el dólar en el Ecuador nace a partir de una tragedia social, de una economía que colapsó y de un sistema financiero que colapsó, la dolarización nos ha traído muchos beneficios. En primer lugar, un beneficio: recuperar la capacidad y la estabilidad adquisitiva de las ecuatorianas y los ecuatorianos, y al sector productivo, ¿qué le permitió? Al sector productivo le permitió poder planificar con una moneda dura, y por tanto ya no teníamos las devaluaciones, las inflaciones que eran descontroladas en un momento dado. Y por otro lado, lo que tenemos que hacer ahora es complementar. ¿Qué tenemos que hacer para que el dólar se fortalezca aún más? Uno, revisar la estructura de costos de producción, porque evidentemente el dólar también trae un problema de encarecimiento en el Ecuador. Tenemos que revisar la estructura de los costos de producción. Punto uno. Punto dos, entender que la dolarización se va a fortalecer en la medida que crezca nuestra economía, en la medida que activemos consumo, en la medida que crezca la producción y que crezca el empleo. Eso en términos de economía interna. Pero necesitamos que la dolarización se fortalezca con ingresos de afuera, y eso son exportaciones.
¿Cómo generar confianza para que vuelvan capitales ecuatorianos de fuera y los capitales extranjeros también se interesen en el Ecuador? Ahí es el gran debate también de la seguridad jurídica. Carlos. Primero, romper ese paradigma dentro de los dogmas o de las ideologías, en el sentido que el sector privado o el sector productivo es malo porque explota. No, el sector productivo es bueno porque genera riqueza, es bueno porque genera posibilidades de trabajar, es bueno porque permite el crecimiento de la economía, y tenemos que trabajar desde lo pequeño, mediano y grande, eso por un lado. Pero por otro lado, creando seguridad jurídica y creando seguridad financiera. Seguridad jurídica, ¿a qué me refiero? A que no cambiemos las reglas del juego a la mitad del río. Hay un dicho y una expresión: no cambies de caballo a la mitad de un río. Es decir, tenemos que mandar un mensaje potente a la interna y al exterior que respetamos los marcos constitucionales y jurídicos. Y seguridad financiera... Si no se crea empleo, o si no se crea riqueza, ¿cómo se genera empleo? Ahí vamos a la seguridad financiera. Es decir, tenemos que activar la economía con medidas disruptivas, porque no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar el diseño del sistema político-administrativo del Ecuador. Por eso que siempre hablo de la necesidad de ir a un plan de descentralización con regiones autonómicas descentralizadas, con gobernadores de elección popular. Esas regiones agrupan provincias pequeñas, medianas y grandes. Tienen la posibilidad de recuperar y planificar su fomento productivo desde la producción primaria a la agroindustria, el turismo, ecoturismo, agroturismo, tecnología y servicios. Entonces ahí comenzamos a presionar el crecimiento económico, generamos nuevas actividades económicas sectoriales y generamos empleo y trabajo. Y desde la ruralidad y en los sectores urbanos marginales, nuevos modelos de producción, cooperativas de producción, comercio y servicio. Tal vez es una visión de mediano y largo plazo, pero la angustia del desempleo o del subempleo es ahora. ¿Se puede dar un vuelco rápido? Se puede activar, es decir, tenemos que tener medidas de corto, mediano y largo plazo. De mediano y largo plazo es lo que te acabo de compartir, Gonzalo querido. Pero vamos a las medidas de corto plazo. A ver, activar la cadena de pagos. En la medida que nosotros como Estado no ingresemos dinero, recurso monetario a la economía, difícilmente se va a activar esta. ¿Y a qué me refiero? No me refiero gasto público, me refiero a lo que ya debemos, porque el gobierno central, a partir de este hipercentralismo, le quitó plata a los municipios, a las prefecturas, al IES y a los proveedores. Es decir, tenemos que activar esa cadena de pagos que ya son deudas contraídas. En el momento que hagamos plan de pagos, inyectemos esos pagos, esos recursos monetarios a nuestros acreedores internos, ese dinero va a dar la vuelta. Por tanto, se activa consumo, se activa producción, se activa trabajo. Y por otro lado, el Banco del Estado. El Banco del Estado, ¿qué tiene que hacer? La obligación de financiar proyectos de infraestructura en las distintas ciudades. Recordemos que son 222 ciudades. A financiar proyectos de agua potable, alcantarillado, gestión de residuos, temas de vialidad, electrificación y riego, sobre todo para la ruralidad. E incentivar al sector privado en términos de inversión a través de articulación pública-privada, por ejemplo. Vialidad a nivel nacional, autopista Guayaquil-Quito, Guayaquil-Cuenca, Quito-Cuenca, Manabí, es decir, generar un trabajo de conectividad que no solamente es para la movilidad humana, sino la competitividad sistémica para facilitar producción y facilitar exportación. La corrupción ha destruido la reputación de la política y ha saqueado las arcas fiscales. ¿Cómo darle un vuelco? ¿Cómo hacer que la gente crea de nuevo en el sistema democrático, en los políticos, en fin? En 3 vías. La una, construyendo una cultura de la ética, la legalidad y la verdad a través de la educación. 2, reformas legales potentes para poder establecer un modelo de gestión que monitoree y evalúe a funcionarios públicos, a la función judicial, a efectos de establecer ¿qué? Patrimonio, ingresos, estilo de vida y trazabilidad del dinero. Y una reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública donde nos permita establecer un gran catastro de contratistas, subcontratistas y proveedores, con lo cual podemos evaluar, calificar, reclasificar de acuerdo a las especialidades e incorporar
mejorar dentro de esa trazabilidad rubros unitarios, precios unitarios, y clasificando a quién voy a transferir ese dinero, porque los tengo que tener registrados en el catastro. Entonces se facilita la trazabilidad del dinero. Si reciben un anticipo, ¿a dónde va el anticipo? Relacionado con lo que va a utilizar. Rubro, precios unitarios y destinatario. Articulación con SRI, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, UAFE y otras instituciones que me demoraría mucho en nombrar y se nos va el tiempo en televisión. Todas las encuestas hablan de la inseguridad como el principal problema de los ecuatorianos. ¿Cuál sería su plan de acción frente al gran reto que tiene el país, el Estado, la sociedad? Lo voy a resumir en esto. No puedo separar la seguridad de la economía, de la producción, del trabajo, de la equidad territorial y de la gran reforma de la función judicial. Pero permíteme enfocarme en el tema de las fuerzas de seguridad. Tenemos que reinstitucionalizar. ¿Cuál es el centro estratégico, el cerebro estratégico para luchar contra el crimen organizado? La inteligencia, sistemas de inteligencia. Pero ese sistema de inteligencia lo tenemos que sacar del ordenamiento político, ya sea tenemos que sacarlo de Carondelet. No queremos un sistema de inteligencia que esté atrás de periodistas o que esté atrás de políticos. Queremos que esté en la lucha contra el crimen organizado. Pero tenemos un sistema de inteligencia cooptado por el crimen organizado. Tenemos que entrar a un sistema de contrainteligencia. En ambos sistemas y subsistemas tenemos que trabajar con agentes civiles especializados y formados con cooperación internacional, con recursos tecnológicos, con recursos económicos para poder investigar. Dentro de esos sistemas tenemos que incorporar la inteligencia financiera para poder establecer el seguimiento del dinero del crimen organizado y establecer sanciones ejemplares a aquella economía ilícita. Muchas gracias. Carlos Rabascal, candidato a la presidencia de la República por Izquierda Democrática. Buenos días.